Hola analistas y amigos de DatData, espero que estén muy pero muy bien. Si todavía no utilizan gráficos dinámicos para analizar sus datos, es momento de empezar a hacerlo y el video de hoy seguro les va a servir. Antes de empezar, les invito a que ingresen a www.datdata.com/guille, donde van a encontrar todos los cursos de DatData y además van a obtener un 20% de descuento en el valor tanto de la membresía anual como mensual. Ahora sí, vamos al video de hoy y a esta introducción a gráficos dinámicos. Vamos a trabajar sobre estos datos, que por cierto los pueden descargar desde un enlace que van a encontrar en la descripción de este video. Básicamente lo que tenemos es el registro de ingresos, gastos, que se vinculan a una fecha, a un país, a una marca y a un cliente. Sobre este mismo conjunto de datos estuvimos trabajando hace algunas semanas en un video donde empezamos a analizar estos datos en base justamente a tablas dinámicas. Les invito a verlo, también van a encontrar el enlace en la descripción de este video. En ese momento creamos algunas tablas dinámicas aquí en la hoja 1. Además de crear tablas dinámicas, en ese video les aplicamos formatos condicionales, como pueden ver aquí. Y también trabajamos sobre algunos campos calculados, ya que si venimos a nuestros registros observamos que tenemos solamente ingresos y gastos, pero en base a estos datos de ingresos y gastos calculamos beneficios y margen. Entonces, en suma, lo que tenemos son ingresos, gastos, beneficios y margen que se puede desglosar según fecha, país, marca y cliente. Ya empezando con lo que vamos a ver hoy, vamos a cambiarle el nombre a esta hoja sobre la que estuvimos trabajando, haciendo doble clic sobre hoja 1 e indicando el nuevo nombre. Nos posicionamos sobre la primera tabla. Observemos que al estar sobre una tabla dinámica tenemos dos pestañas que se habilitan aquí arriba, análisis de tabla dinámica y diseño. En este caso vamos a análisis de tabla dinámica y sobre acciones vamos a seleccionar mover tabla dinámica. Se nos va a preguntar si queremos mover esta tabla a una hoja existente o a una nueva. En este caso vamos a seleccionar nueva hoja del cálculo y vamos a aceptar. A esta nueva hoja vamos a llamarla gráficos. A continuación vamos a seleccionar las celdas donde tenemos aplicado formato condicional. Desde inicio y formato condicional vamos a borrar las reglas de las celdas seleccionadas, porque en este video vamos a trabajar con gráficos y no puntualmente con formatos condicionales. Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí en el formato del nombre de las columnas. Vamos a ir a ajustar texto, lo vamos a centrar tanto horizontal como verticalmente. Vamos a aumentar un poco el ancho de la columna, para eso venimos a inicio, formato, ancho de columna. Vemos que ahora tenemos 10,38, vamos a poner 15, a ver qué tal nos va. Vamos a poner un poquito más, quizás 20, creo que ahí está bien. Doble clic para que se ajuste el ancho de la fila donde tengo el título de cada columna. En esta celda donde tenemos suma de margen podemos ajustarlo e indicar que esto es el porcentaje de margen. También podemos aumentar el ancho de la columna A. Habíamos indicado 20, aquí vamos a indicar 20. Y antes de ponernos a trabajar con los gráficos, vamos a hacer un ajuste bastante interesante en la tabla dinámica que va a impedir que cuando apliquemos filtros o modifiquemos los datos de esta tabla dinámica, el ancho de la columna se modifique. Algo que generalmente pasa y es bastante molesto. Para eso, sobre la tabla dinámica, vamos a venir a analizar tabla dinámica, a este apartado, desde donde podremos acceder a las opciones de tabla dinámica. Hacemos clic, se nos va a abrir esta ventana con opciones. En la pestaña diseño y formato tendremos que quitar la selección de autoajustar el ancho de columnas al actualizar y presionamos aceptar.
Ahora bien, para trabajar con gráficos dinámicos tenemos dos opciones. La primera opción es insertar un gráfico dinámico en base a una tabla dinámica que ya tenemos. Ese primer ejemplo sería el que vamos a trabajar primero aquí, por eso trabajamos sobre esta tabla dinámica y ahora vamos a insertar un gráfico dinámico vinculado a esta. Y tenemos una segunda opción que es crear el gráfico dinámico desde cero, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el video. Entonces, podremos insertar el gráfico dinámico desde la pestaña Analizar tabla. Vean que tenemos un apartado de herramientas donde está la opción de gráfico dinámico. Si nos posicionamos allí, vemos que se nos indica que se inserta un gráfico dinámico a partir de los datos de esta tabla dinámica, es decir, de la tabla dinámica sobre la cual estamos posicionados. O también podemos venir al menú Insertar y aquí en Gráficos encontraremos Gráfico dinámico. Hacemos clic. Se nos van a mostrar un montón de opciones de gráficos, tanto en cuanto al tipo como variantes dentro de cada tipo. Vean que dentro de columnas tenemos columnas agrupadas, columnas apiladas al 100%, columnas agrupadas en 3D. En este caso vamos a seleccionar para empezar columnas agrupadas, presionamos aceptar, el gráfico se ha insertado, vamos a moverlo y ajustar el tamaño. Si hacemos esto presionando la tecla Alt, el tamaño se va a ajustar, pero moviéndose de columna en columna o de fila en fila. Así que es una tecla que recomiendo utilizar, así se nos alinea perfectamente a la tabla. Si vamos hacia abajo lo mismo, presionando Alt, vean cómo vamos fila a fila. Y de esta forma ya tenemos nuestro gráfico dinámico y la tabla dinámica que traíamos desde antes. Y observemos cómo tenemos obviamente puntos de contacto. El porcentaje de margen que vemos en la tabla dinámica y que es el campo que tenemos en el área de valores también se muestra aquí. Los países que tenemos en nuestra tabla dinámica y que están en el campo de filas se muestran aquí abajo en un botón desde el cual podemos filtrar. Los clientes que están en el área de columnas de la tabla dinámica se muestran en el gráfico dinámico en el área de leyenda. Y en la propia área del gráfico se muestra un botón cliente desde donde también podemos filtrar. Y particularmente hablando del área leyenda y el área eje, vemos aquí a la derecha, vamos a agrandar un poquito, cómo tenemos este panel de campos de gráfico dinámico cuando tenemos el gráfico dinámico seleccionado y cambia a campos de tabla dinámica cuando nos posicionamos sobre la tabla dinámica. Y de esta forma vemos que los clientes, que son columnas cuando estamos en la tabla dinámica, pasa a ser leyenda cuando estamos en el gráfico dinámico. Y los países, que son filas cuando estamos en la tabla, pasan a ser eje cuando estamos en el gráfico. Lo cual se puede observar tanto desde este panel de campos de gráfico dinámico como en el propio gráfico. Vuelvo a reducir aquí el tamaño del panel. Esta forma de exponer los datos, es decir, los países en eje y los clientes como una leyenda, podría modificarse, es decir, podría ser al revés. Y si es que queremos hacerlo así al revés, tenemos dos opciones. Una de ellas es modificar los campos aquí en las áreas. Podríamos pasar cliente a ejes y país a leyenda. Y vemos cómo el cambio se hace tanto en la tabla como en el gráfico. Aquí tenemos los clientes y aquí los países. Voy a presionar el botón deshacer 2 veces para volver y ver una segunda opción para hacer este cambio. Podríamos posicionarnos sobre el gráfico, hacer clic derecho e ir a seleccionar datos. Al presionar seleccionar datos se nos va a abrir esta ventana donde vemos el origen de los datos. Tenemos
los valores que se corresponden a leyenda, que en este caso son clientes, y los valores que se corresponden al eje horizontal, que en este caso son países. Y aquí tenemos este botón que nos permite cambiar los valores de un lado hacia el otro. Lo presionamos, aceptamos y vemos cómo logramos el mismo resultado que el que obtuvimos al modificar los campos aquí en las áreas. Particularmente a mí me gusta más esta forma de presentar los datos, así que lo voy a dejar con esta disposición de país y cliente. Veamos que con el cambio, aquí pequeñas y medianas empresas, al estar seleccionado ajustar texto, se ajustó y automáticamente aumentó el alto de la fila. Lo voy a dejar así, pero lo que sí voy a ajustar será que voy a seleccionar el área central de la tabla dinámica y voy a venir a centrarlo nuevamente y voy a agregar todos los bordes. Pueden por supuesto ustedes hacer los cambios y los ajustes de formato que gusten. Vamos a seleccionar nuevamente el gráfico dinámico y vamos a observar que se nos habilitan tres pestañas aquí arriba. Una es análisis de gráfico dinámico, donde de forma muy similar a la pestaña análisis de tabla dinámica, desde aquí vamos a poder cambiar el nombre del gráfico, vamos a poder insertar filtros de escala de tiempo, hacer cambios en el origen de datos, que fue algo que hicimos recién. Particularmente lo que hicimos fue cambiar los países del eje a la leyenda y los clientes de la leyenda al eje. También aquí vamos a encontrar acciones y otras operaciones de cálculo, pero sí me quiero detener en estas dos opciones que tenemos al final. Una es lista de campos, que si presionamos este botón desaparece el panel a la derecha y si lo volvemos a presionar se nos muestra. Esto es importante tenerlo en cuenta por si en algún momento están trabajando sobre un gráfico dinámico, no se les muestra el panel, pueden venir a analizar el gráfico dinámico y hacer que se muestre. Y lo otro sobre lo que me quiero detener es esta opción de botones de campo que se pueden mostrar u ocultar, pero antes de ocultarlos vamos a ver qué son los botones de campo. Son precisamente estos que se muestran en gris: país, cliente, porcentaje margen. Y estos botones nos permiten filtrar por país. Podría aquí yo seleccionar solamente Perú y Uruguay. Acepto y se aplica el filtro tanto al gráfico como a la tabla. A la vez podría filtrar por cliente, podría interesarme solamente consumidores finales y grandes clientes. Presiono aceptar y se están aplicando esos filtros. También con el gráfico dinámico seleccionado, y si vengo al panel de la derecha tengo un área de filtros. Imaginemos que quiero agregar un filtro de marca. Entonces se agrega un botón aquí arriba que es el de marca y podría interesarme ver todas las marcas. Acepto y ahí son consideradas todas las marcas para mostrar el margen, el porcentaje de margen. Y también al agregar marca a filtro, en la tabla dinámica se agregó el campo de filtro que no lo tenía antes. Observemos que si quito marca desaparece este campo y también el botón marca. Si arrastro marca nuevamente, sí se muestra. Entonces, como los filtros que aplican al gráfico están vinculados a los que se aplican a la tabla dinámica, una de las opciones que tengo es ocultar estos botones en el gráfico dinámico y realizar todos los filtros desde la tabla. Eso va según las preferencias de cada uno y cómo les parezca que es más práctico de trabajar o de presentar sus gráficos y tablas. A los efectos de este ejemplo yo voy a dejar todos los filtros en la tabla dinámica, así que voy a ir a quitar los botones, y para quitar los botones podremos quitar todos de una sola vez o podremos quitar de a uno. Claro está que iríamos por la opción de quitar de a uno si es que de todos los botones que tenemos nos interesa mantener alguno puntualmente. Imaginemos que quiero quitar todos menos el filtro de marca, entonces me voy a posicionar sobre el botón porcentaje de margen, hacer un clic derecho y aquí me voy a encontrar con la opción de ocultar botones de campo de valor en gráfico, que es justamente porcentaje de margen.
o quitar todos los botones. Voy a ir por la opción de quitar solo este para que veamos ese caso. Hago clic y observen cómo solamente desapareció ese botón. Podría interesarme quitar el de país, en cuyo caso hago lo mismo, clic derecho, ocultar botones de campos de leyenda en gráfico y se va solo ese botón. O bien, si no quiero ningún botón en el gráfico dinámico, me posiciono sobre cualquier botón, hago clic derecho y vengo a la opción ocultar todos los botones. O selecciono el gráfico, vengo a análisis de gráfico dinámico y desde aquí podré ocultar todos o seleccionar puntualmente cuáles quiero y cuáles no. En este caso voy a ir por ocultar todos. Si venimos a la tabla, desde aquí podremos borrar filtros y vemos la versión inicial del gráfico que teníamos, pero ya sin estos botones que ocultamos. Nuevamente voy a seleccionar el gráfico y vamos a explorar estas otras dos pestañas que tenemos aquí arriba. Una es diseño, desde donde nos vamos a encontrar algunas opciones de diseño rápido, que son sugerencias de Excel. Por ejemplo, aquí el diseño 2 oculta los valores del margen, pero me agrega el porcentaje a cada columna. Este otro me superpone las columnas y solamente me muestra el valor en una. Esta otra opción elimina el espaciado entre columna y columna. En esta otra se muestra como una tabla resumen abajo. En fin, son opciones de diseño rápido que ustedes pueden seleccionar. En este caso voy a dejar el diseño 1, el que viene por defecto. También desde aquí se podrá elegir una combinación de colores preestablecida o sugerida por Excel. A mí me gusta bastante la paleta de colores 4, por lo tanto la voy a seleccionar. Y desde estilos de diseño también tienen otras opciones que con posicionarse sobre cada una de ellas se muestra como una especie de vista previa abajo. Si hay alguna que particularmente les agrade, pueden seleccionarla y ya queda aplicada. Yo en este caso voy a ir por este estilo 14, lo selecciono y se aplica. El estilo 14 incluye un título de gráfico que no tenía mi versión anterior, así que le voy a agregar un título. Hago doble clic sobre título de gráfico y lo puedo editar. Simplemente voy a poner porcentaje margen. También desde diseño tendremos la opción de cambiar tipo de gráfico y seleccionar alguna de las otras opciones que nos brinda Excel. De momento me voy a quedar con este tipo, doy cancelar. Lo mismo puedo hacer desde un clic derecho sobre el gráfico e ir a cambiar tipo de gráfico. Podríamos seleccionar este ejemplo de columna agrupada 3D. En realidad no me gusta para nada, así que vamos a deshacer. También tendremos una tercera pestaña que es la de formato y aquí puntualmente vamos a poder ajustar cuestiones como por ejemplo el relleno. Podríamos seleccionar un celeste claro similar al de la tabla. Podríamos agregar un contorno en color azul más oscuro y con un grosor que se note un poco más. No me voy a detener mucho más en estos ajustes de formato, pero sí les invito a que investiguen, revuelvan, entren a las distintas opciones. Sí me voy a permitir dos comentarios finales respecto al formato. Al empezar a hacer estos ajustes, a la derecha se va a mostrar justamente este panel de formato, desde donde van a poder hacer ajustes mucho más específicos si es que son fanáticos de dar formato y de personalizar los formatos. Desde aquí van a poder seleccionar qué parte del gráfico quieren ajustar el formato. Para cada una de las opciones van a tener aquí variantes y posibilidades de hacer ajustes mucho más específicos que sirvan para lograr precisamente algo particular que se propongan mostrar con el gráfico. Si en cambio son más del grupo de aquellos a quienes nos gusta apoyarnos un poco en las sugerencias que nos hace Microsoft y Excel, podemos utilizar estas opciones de diseño y formato que se muestran en la pestaña aquí superior. O bien, si seleccionamos el gráfico, vamos a tener un botón de más desde donde podemos agregar o quitar de forma muy rápida y sencilla elementos
del gráfico. Podría aquí quitar el check de título y se nos va el título, o bien puedo seleccionarlo e ir a más opciones, desde donde puedo cambiarle la ubicación. También puedo agregar etiquetas de datos con un simple clic o quitarlas, agregar títulos del eje o quitarlo. Aquí vean que como agregué y quité el título se me borró, en este caso lo voy a sacar del todo. Y también desde el pincel se van a encontrar con estas sugerencias de estilo, que son las que vimos hace un ratito también, pero desde la pestaña superior. Y también podrán modificar rápidamente el color. Antes de seguir con este video, quiero hacerte una invitación súper interesante, en especial si querés seguir creciendo en el mundo del análisis de datos. En DatData estamos trabajando en nuestra propia plataforma de aprendizaje en línea, donde tenemos varios cursos que van desde cómo destacar en tu trabajo con Power BI, cómo obtener la certificación de Microsoft, también diseño de reportes, cómo crear tu portafolio de dashboard y proyectos clasificados según su nivel de dificultad. Si te inscribís utilizando el enlace www.datdata.com/guille, obtenés un 20% de descuento en la membresía. Muy bien, hasta acá la parte en que vimos la creación de un gráfico dinámico en base a una tabla dinámica que ya tenemos. Ahora vamos a crear uno desde cero, es decir, vamos a crear tanto gráfico como tabla en un mismo momento. Para eso vamos a nuestro origen de datos, que es la hoja registros 2020-2022. Al posicionarme sobre estos datos, vemos que se habilita la opción de diseño de tabla, porque yo ya convertí este rango de celdas en una tabla. Entonces puedo venir a insertar gráfico dinámico y Excel va a detectar automáticamente que estoy sobre una tabla que se llama mi tabla. Ya va a establecer que ese es el origen de datos del gráfico dinámico, y luego, de forma similar a como cuando insertamos una tabla dinámica, se me va a preguntar si quiero hacer la inserción de este gráfico en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. En este caso voy a seleccionar nueva hoja de cálculo, voy a aceptar. Observen que se ha creado efectivamente una nueva hoja, se ha creado un objeto visual de tipo gráfico dinámico y también aquí tengo un área de tabla dinámica. Vamos a ajustar el nombre a la hoja, en este caso la vamos a llamar gráficos 2. Al seleccionar el gráfico, que aquí está en blanco todavía, se me va a habilitar el panel de campos de gráfico dinámico y voy a poder empezar a arrastrar mis campos a las áreas. En este caso me voy a proponer analizar los beneficios que voy a arrastrar a valores, y voy a solicitar que esos beneficios se desglosen según dos criterios. Vamos a solicitar que se haga según marca y también según año. Vamos a seleccionar el gráfico, presionando la tecla Alt lo vamos a mover, también vamos a aumentar su tamaño. Si hacemos un clic derecho y venimos a cambiar tipo de gráfico, vemos que el tipo de gráfico que se nos creó de forma predeterminada es uno de columnas agrupadas. Voy a cancelar, pero observemos que este tipo de gráfico quizás no es el visualmente más amigable para exponer los datos de esta forma, es decir, para desglosar los beneficios según marca y año. Tengo la primera marca y los años 20, 21, 22, pero luego tengo la segunda y vuelvo a empezar en el 2020. Podría cambiar el orden desde aquí, desde campos de gráfico, y exponer primero los años y luego la marca. Tampoco se ve muy bien. Otro cambio que podríamos hacer sería arrastrar marca a leyenda. Mejora un poco si se quiere. Pero lo que les voy a proponer en este caso es explorar otro tipo de gráfico. Para eso vamos a hacer un clic derecho, vamos a venir a cambiar tipo de gráfico. Y aquí vamos a ir a barras y vamos a ir a barras apiladas. Lo mismo podría ser columnas y columnas apiladas, es lo mismo. Pero bueno, vamos por barras y barras apiladas. Aquí tenemos barras apiladas y apiladas al 100%. En un primer momento vamos a seleccionar apiladas.
sin el 100% y después vamos por la otra opción. Entonces selecciono y presiono aceptar. Nuevamente voy a mover el gráfico con la tecla Alt presionada. Entonces aquí veo el total de beneficios para el 2020 y además veo cómo cada marca contribuye a la construcción de ese monto total de beneficios que casi llega a los 25 millones. Veo que tengo casi 4 millones de Omega Tech, veo que tengo 6 millones y poco para Nextech, en fin, las marcas que tengo listadas aquí en leyenda las puedo fácilmente identificar en la barra de beneficios. Y aquí lo que vemos es la contribución de cada marca en términos absolutos, es decir, en términos de beneficio, cantidad monetaria. En cambio, si hago un clic derecho, cambio tipo de gráfico y voy por la opción de barras apiladas al 100%, presiono aceptar, veo que cambia el eje X, ya no es monto de beneficios, sino que va del 0 al 100%, y puedo ver el porcentaje que cada marca contribuye en cada año. Veo que para la marca Cibernova, el valor de beneficios para el 2020 son 6.921.000, lo cual representa casi el 30%, y así para cada año y cada marca. Para este gráfico dinámico aplica lo mismo que vimos hace poco rato en cuanto a la posibilidad de filtrar desde estos botones, de ocultar estos botones o de filtrar desde la tabla dinámica. Lo mismo a las opciones de diseño y formato. Recuerden que habíamos optado por un estilo algo así y una combinación de colores así. Perfecto, listo este gráfico número 2. Vamos a reordenar las hojas, pasar gráfico aquí, quedarnos con el gráfico 1, gráfico 2. Y ahora vamos a crear un gráfico 3, para lo cual vamos a agregar una hoja, la que vamos a llamar gráfico 3. Vamos a venir a insertar, vamos a venir a la opción de gráfico dinámico. Se me va a preguntar tabla o rango. Me voy a posicionar sobre la tabla, voy a presionar control E y Excel detecta el nombre justamente de esta tabla. Doy enter y presiono aceptar. Y lo que les quiero proponer en esta tercera variante es un gráfico de tipo combinado, ya que quiero graficar en un mismo elemento visual tanto el margen como los beneficios para los 3 años para los cuales tengo datos. Voy a arrastrar año a eje y en valores voy a arrastrar beneficios y voy a arrastrar margen. Presionando Alt voy a mover el gráfico dinámico y voy a aumentar su tamaño. Y vean que aquí tenemos un problema porque los beneficios son millones y son moneda, en cambio el margen es un porcentaje. Y este gráfico que se ha insertado de forma predeterminada no lo resuelve bien. Entonces vamos a tener que hacer un cambio de tipo de gráfico. Para eso hacemos un clic derecho y vamos a cambiar tipo de gráfico. En este caso vamos a ir hasta el final de esta lista donde tenemos la opción de combinado, que como se nos muestra aquí arriba, combina un tipo de gráfico columna agrupada con un tipo de gráfico línea. Vamos a dar a aceptar para ver qué pasa. Veo un gráfico de columnas y veo uno de líneas. Aquí vemos la línea naranja que está sobre el eje. Vean que si tocamos esa línea con el cursor se nos muestra la serie suma margen que suma 0,17, es decir, una cifra totalmente insignificante para los otros millones que se corresponden a los beneficios. Entonces voy a volver a hacer un clic derecho, voy a volver a la opción cambiar tipo de gráfico, voy a mantenerme en gráfico combinado, pero aquí en suma de margen voy a seleccionar eje secundario. Voy a aceptar y vean cómo tengo un eje Y primario, que es donde tengo las cantidades de los beneficios en millones, o mejor dicho,
donde tengo cantidades expresadas en millones y se corresponden a la cantidad de beneficios. Y luego tengo un eje Y secundario, que es precisamente donde puedo observar el valor del margen, que es un porcentaje. Supongo que habrán notado que todavía persiste un problema, es que si yo miro con detenimiento este eje secundario, veo 14 dos veces, 15 dos veces, 16 dos veces, y lo mismo con 17. Entonces tengo que ajustar el formato de cómo se muestran estos valores. Para eso voy a venir a la tabla dinámica, voy a seleccionar los valores numéricos que se corresponden a margen y desde inicio voy a ajustar las opciones de número, voy a seleccionar estilo porcentual y además voy a solicitar que se muestre con 3 decimales. De esta forma en el eje vemos que no es que 14 estuviera dos veces, sino que uno es 14 y otro 14,5, lo mismo con el 15, el 16. Nuevamente presionando Alt, vamos a mover este gráfico hacia aquí. Y de esta forma terminamos con nuestro gráfico número 3, de estilo combinado, o mejor dicho, tipo combinado, donde tenemos un gráfico de columnas y uno de líneas al mismo tiempo. Ahora, para finalizar este video, lo que les quiero mostrar es una opción bastante interesante, en especial cuando nos enfrentamos a un grupo de datos totalmente desconocidos y queremos hacer una exploración rápida, y para hacer esa exploración rápida queremos utilizar la herramienta de tablas dinámicas y de gráficos dinámicos. Entonces, para enfrentar esa situación, Excel nos da una mano. Vamos a volver a la pestaña Registros 2020-2022, que son nuestros datos, que no solo son nuestros datos, sino que ya transformamos este rango de celdas en una tabla. Y posicionados sobre nuestra tabla, en cualquier punto de nuestra tabla, vamos a venir a Inicio y casi al final tenemos una opción, un botón que se llama Analizar datos. Si nos posicionamos allí, vemos que Excel nos dice: descubra más sobre sus datos. Analizar datos busca patrones en los datos que puede usar para crear sugerencias inteligentes y personalizadas. Parece bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer clic. Simplemente con hacer clic sobre Analizar datos, yo estaba posicionado sobre mi tabla, Excel detectó que estoy sobre una tabla y consideró todos los datos que están sobre esa tabla, y a la derecha me muestra un panel de Analizar datos donde se me muestran algunas conclusiones rápidas que saca Excel sobre estos datos. Entonces vamos a explorar aquí estas conclusiones sugeridas por Excel. Lo primero que vemos es que se nos sugiere una tabla donde se listen ingresos por marca y por país. Si digo, bueno, sí, me interesa saber qué pasa con los ingresos, y también digo, bueno, está bien que se me muestre por marca y por país. Ok, estoy de acuerdo. Hago clic en Insertar tabla dinámica y de forma súper rápida se va a crear una nueva hoja que se llama Sugerencia 1, y aquí tengo una tabla dinámica donde se listan o se muestran o se exponen los ingresos. Aquí veo que es la suma de ingresos por país, que lo tengo en columnas, y por marca, que lo tengo en filas. Esto se creó de forma casi automática por Excel, pero por supuesto que lo puedo modificar, puedo agregar campos, arrastrarlos, quitar. Es una forma útil de crear rápidamente una tabla dinámica, sugerida precisamente por Excel en base a los datos que tengo. Se insertó esta sugerencia 1, quiero seguir viendo qué otras sugerencias tiene Excel para mí. Tengo que venir aquí bien a la derecha y ver que debajo del panel Campos de tabla dinámica me encuentro con el panel de Analizar datos. Entonces aquí veo otras sugerencias. La segunda sugerencia que se hace es la de graficar los gastos por marca. Bueno, ok, me puede servir, entonces hago clic en Insertar gráfico dinámico y se inserta una nueva hoja, sugerencia 2, donde tengo el gráfico dinámico.
Veo que los gastos están expresados en millones, esto lo puedo luego modificar y aquí tengo la tabla dinámica. Voy a seguir explorando opciones, así que vengo a analizar datos. Una tercera sugerencia es que se detecta que en cuanto al cliente, sector público y pequeñas empresas tienen valores de ingresos notablemente superiores. Excel detectó esto y me invita a que inserte un gráfico dinámico que lo demuestre. Voy a insertar y aquí tengo la sugerencia 3 con la tabla dinámica correspondiente y el gráfico donde se resaltan esos valores notablemente superiores, y ahí ya voy entrando en contacto y en conocimiento de los datos a los que me estoy enfrentando. Puedo analizar datos y lo último que les voy a mostrar es que cuando ustedes van avanzando en esta lista, hay en un momento que se terminan las sugerencias primarias o principales, digamos, y van a tener una opción de mostrar más resultados. Pueden hacer clic sobre mostrar más resultados y se les va a mostrar otras sugerencias, como por ejemplo esta, donde dice que pareciera que el campo ingresos y el campo gastos está bastante relacionado. También que estos clientes tienen gastos notablemente superiores. En fin, si alguna de estas sugerencias les parece que no está buena, que no aporta nada, tienen esta opción de indicarle a Excel que esto no les sirvió. Por ejemplo, este gráfico de frecuencia de gastos particularmente no me parece útil, entonces vengo aquí a le ha parecido útil y voy a poder indicar si sí o si no. Si no me pareció útil, indico que no, y esto, bueno, retroalimenta un poco todo y va a mejorar eventualmente futuras sugerencias, y de esta forma ir afinando un poquito más esta herramienta de analizar datos. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy. Como siempre, espero que les haya resultado útil. Si les gustó, les invito a que lo compartan en sus redes sociales, a que lo compartan con sus amigos, compañeros de trabajo, y así logremos que DatData llegue a muchas más personas. Les agradezco por estar ahí y nos vemos en un próximo video.